Buenas noches, Evelyn. Buenas noches, Dayana. ¿Cómo está? Por favor, préndanme sus cámaras. Buenas noches, dice. Buenas noches, David. Estabas con otro nombre, disculpe. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Evelyn. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Sí, por favor, me avisan si pueden evidenciar las diapositivas. ¿Sí? ¿Sí se ve? Ya. Sí. Perfecto. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante con respecto a la comunicación oral. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la comunicación oral? Pues en este aspecto. Cuando hablamos de comunicación oral, hablamos de la acción de transmitir un mensaje. ¿Sí? Este proceso pues permite intercambiar experiencias, ¿verdad? Permite intercambiar sentimientos, información, expresiones. ¿Sí? Además de transmitir conocimientos, ideas, ya sea de una forma verbal o sea también mediante una forma escrita, ¿sí? Para que exista una comunicación deben de estar presentes, nosotros sabemos que, en primer lugar, ¿no es cierto?, un emisor. ¿Quién es el emisor? Quien emite el mensaje. Y de igual manera tiene que estar presente un receptor, en este caso, quien recibe. Vamos a poner de ejemplo lo que estamos haciendo nosotros ahora en este momento. Yo soy la emisora, ¿verdad? La persona que está emitiendo la información, mientras que ustedes son los receptores, son aquellas personas que están recibiendo la información, ¿sí? Además, se debe de tener un mensaje, es decir, una idea, una información, un sentimiento, además de un canal. ¿Qué es el canal? El medio por el cual se transmite el mensaje, ¿sí? Y de igual manera un código. ¿Sí? El código puede ser el idioma, pueden ser los sonidos, las letras, imágenes o expresiones corporales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la comunicación oral debe de constar, como les dije, de una emisión de información o mensaje por medio de un comunicador y una reacción, respuesta al mensaje o información recibida por parte del comunicando, que en este caso es el receptor. En cuanto a la emisión de la información, tenemos estas características o estos elementos, ¿sí? En primer lugar tenemos al emisor, ¿sí? Y en segundo lugar tenemos al receptor. El emisor como aquel que produce una reacción al mensaje recibido y el receptor en este caso como aquel que responde a la información recibida, ¿sí? Si queremos conseguir que nuestro discurso, nuestro mensaje, nuestra exposición sea comprendido de una forma sencilla por nuestros interlocutores, debemos tener en cuenta una serie de principios, ¿sí? Estos son los principios de la comunicación oral. Empezamos por el principio de la definición. Esto quiere decir que debemos de indicar brevemente el motivo de nuestra exposición, ¿sí? Antes de, obviamente, comenzar. Lo que pretendemos, en este caso, conseguir con la exposición, las razones que nos conllevan a intervenir, o etcétera, ¿sí? De igual manera, se necesita una estructura. Tenemos que procurar en todo momento que el mensaje, ¿no es cierto?, que tratamos de emitir esté ordenado, ¿no es cierto?, de una manera correcta, por etapas y que sobre todo esté de una manera coherente, ¿sí? El énfasis. El énfasis trata de que nosotros como emisores tratemos de ensalzar aquellas palabras o aquellas frases que refuerzan nuestra exposición, ¿sí? Aplicando estrategias como elevar un poco más la voz, ¿sí? Como realizar pequeñas pausas, ¿sí? O como el hecho de utilizar ciertos gestos para llamar un poco más la atención de nuestra audiencia. De igual manera, la repetición. La repetición establece que se conviene ahondar y repetir todas aquellas palabras y frases que nos ayudan a captar la atención de nuestros interlocutores, ¿sí? Y así posibilitar una mejor comprensión, en este caso, de nuestro mensaje, ¿sí? Hay otra característica, otro principio que no está escrito, pero sin embargo es muy importante mencionar, el cual es la sencillez, ¿sí? La sencillez trata de que nosotros
procuramos exponer nuestras ideas de una forma sencilla, ¿sí? Y de utilizar el vocabulario más accesible para nuestro interlocutor. Vamos a utilizar también el vocabulario dependiendo hacia cuáles personas nos dirigimos, ¿sí? Dependiendo de cuál es nuestro público, nuestra audiencia, nuestro receptor, nosotros vamos a utilizar un nivel de lenguaje determinado, ¿sí? Muy bien. Además de los principios que se están mencionando, ¿no es cierto? Debemos interpretar que el mensaje que tratamos, ¿no es cierto?, de emitir, tiene que poseer características como las siguientes, ¿sí? El mensaje tiene que ser claro, ¿sí? Es decir, evitar palabras rimbombantes, ¿no es cierto?, expresiones técnicas, emplear párrafos y frases cortas. De igual manera, la brevedad. Es importante centrarse en el tema, no hay que estar, por así decirlo, yendo por cada lado, sino ir de una al grano, ¿verdad? Ahora, la cortesía. Si estamos hablando, ¿no es cierto?, de una exposición, de un debate, de una discusión o etcétera, hay que saludar y presentarse antes de comenzar a hablar, ¿sí? Además de mantener una actitud positiva, ¿verdad?, durante la exposición. La cercanía. En el caso de la cercanía se debe de utilizar expresiones en primera persona, ¿sí? Y evitar el tratamiento interpersonal del receptor. Se debe de mantener una postura de respeto, tanto el emisor como hacia el receptor, ¿sí? Muy bien. Tenemos algunos modelos de la expresión oral. En este caso, aquellos que nos pueden servir a nosotros para una correcta comunicación oral, como nuestros conocimientos y las habilidades que nosotros ya poseemos, ¿sí? Los conocimientos como las informaciones, ¿no es cierto?, que tenemos memorizadas, que van a ser expresadas y que netamente exigen el dominio de la lengua, ¿sí? Y las habilidades, los comportamientos que nosotros ya mantenemos en las comunicaciones orales, tales como, ¿no es cierto?, la habilidad para adaptarnos, la habilidad para hablar frente al público, ¿sí?, para adecuar el lenguaje, dependiendo, como les dije, de la población a la que nos estemos dirigiendo o el público, etc. Muy bien. Tenemos alguna clasificación en base a la comunicación oral, ¿sí? En este caso, tenemos las comunicaciones singulares, duales y plurales, ¿sí? Esta comunicación es en base a una clasificación propuesta por Badir, ¿sí? En este caso, dependiendo del número de participantes. Es decir, son singulares cuando el receptor, ¿no es cierto?, o no tiene la posición inmediata de responder y por tanto, él mismo ejerce el papel de emisor, como sucede en un diálogo o en un discurso político, como sucede en una exposición magistral o en una canción grabada, ¿sí? Ahora los duales. En este caso, dos interlocutores pueden adoptar alternativamente los papeles de emisor y receptor, ¿sí? Sin este tipo, como por ejemplo, podemos poner ejemplo una llamada telefónica, ¿sí? Una entrevista laboral, una entrevista de personalidad, etcétera, ¿sí? O también puede clasificarse aquí dentro de las duales una simple conversación entre amigos, ¿sí? Ahora las plurales. En las plurales tenemos de 3 a más interlocutores donde se pueden alternar, ¿no es cierto?, los papeles de emisor y de receptor. Esta clase de comunicación oral se da en situaciones como en una reunión, ¿verdad? Una reunión de amigos, de vecinos, un debate que se realice en una clase, ¿sí? O una convención entre varios amigos, ¿sí? Muy bien. Tenemos algunas situaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de planificar, ¿no es cierto?, una exposición oral o una presentación oral. Cuando nos referimos a una exposición oral, hablamos, ¿no es cierto?, del hecho de estar delante del público hablando sobre un determinado tema que se ha investigado previamente. Para realizar una buena exposición oral es muy importante practicar, ¿sí?, antes de presentar. Entonces, ¿cuáles son los pasos que nosotros vamos a realizar para una correcta exposición oral? En primer lugar, la elección del tema.
Adaptaremos el tema a la edad o a los intereses de los oyentes, ¿sí? El título tiene que ser atractivo. Además, debemos recoger la información sobre el tema elegido, investigar mucho para estar informados, ¿verdad? Ahora, en base a esta información que previamente investigamos, nosotros tenemos que organizarla, ¿sí? La información sin orden no nos sirve, ¿sí? Hay que ordenarla y sacar las ideas más importantes, ¿sí? Ahora, también tenemos que elaborar un guión. ¿Por qué? Porque debemos de seguir un orden lógico, ¿sí? De lo sencillo nos podemos ir a lo complicado, ¿sí? O también de lo menos interesante, ¿no es cierto?, a lo más interesante. Las ideas deben de estar relacionadas unas con otras para que podamos nosotros comprenderlas, ¿sí? Además, algo que se recomienda en cuanto al realizarse una exposición oral es que se ensaye en voz alta, ¿sí? Es decir, practicar lo que vamos a decir para algunas personas funciona mucho, el hecho de hablar frente al espejo, ¿sí? O que algún amigo o algún familiar nos escuche, ¿sí? Si la persona que escucha entiende el tema expuesto, significa que nosotros estamos realizando un buen trabajo. Si no, pues nos toca practicar mucho más. Ahora el desarrollo. En el desarrollo, pues se recomienda que se hable despacio, ¿verdad? Que se haga pausas durante la intervención, no irnos como correcaminos, estar hable y hable y hable y al final el mensaje no se da a entender, ¿sí? Se deben de pronunciar las palabras correctamente. Para ello se debe de tener una correcta modulación, ¿sí? Además de usar una correcta entonación, una voz, o sea, en el caso, ¿verdad? Si estamos en un auditorio amplio, debemos de elevar la voz, así estemos con un micrófono. Usar una entonación y vocabulario adecuado para nuestra presentación, ¿sí? De igual manera, el hecho de emplear gestos, no solo es el hecho de comunicar con la voz, ¿sí? Sino los gestos también aquí son muy importantes para la comunicación. El hecho de, ¿no es cierto?, mover nuestras manos, nuestra postura, cómo estamos sentados, cómo estamos parados, dependiendo mucho de cuál sea el lugar al cual nosotros estamos dirigiéndonos, ¿sí? Muy bien. En cuanto a las recomendaciones para realizar una buena exposición oral, bueno, la más simple, ¿verdad? Prepararse bien, ¿sí? Es muy importante que se busque una información a fondo sobre el tema, ya sea en libros, que es lo más recomendable, o en el Internet. Si vamos nosotros a buscar una información en el Internet, debemos de acudir a fuentes fidedignas de información. No vamos a buscar información de Wikipedia, ¿sí? No vamos a buscar información de redes sociales, tampoco de blogs o wikis, ¿sí? Directamente a repositorios de universidades, directamente a bibliotecas digitales o aquellas fuentes de información que nosotros, por el hecho de que tenga autor, ¿no es cierto?, tenga un editorial y tenga una lista de referencias, sabremos que son información fidedigna, ¿sí? Muy bien. Ahora, usar material de apoyo. Una imagen, ¿no es cierto?, vale más que 1000 palabras. Nos podemos apoyar ya sea con carteles, con fotos, con diapositivas, diagramas, mapas, etc. Eso está a nuestra libre elección, el hecho de qué tipo de material podemos utilizar de apoyo, ¿sí? También se puede realizar una presentación en diapositivas, siempre y cuando estas diapositivas no estén toditas, ¿verdad?, llenas de texto, sino lo suficiente y lo necesario para que nos podamos guiar. Y además deben de presentarse de una manera atractiva y dinámica para exponer nuestro trabajo de investigación, ¿sí? Y por último, el hecho de disfrutar de la exposición, ¿sí? Es decir, estar tranquilos, calmar los nervios, ¿no es cierto?, pasársela bien, ya que nos hemos dedicado mucho tiempo a realizar esta investigación, por ende, el hecho de presentar nuestro trabajo ya debe de ser un alivio para nosotros, ¿ok? Muy bien. Decimos también que la palabra es poder, o sea, hablando del poder de la palabra, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué significa la palabra? La palabra es el verbo, mensaje o discurso, ¿sí? Es una unidad de la lengua que tiene desde el punto de vista académico
una representación simbólica o una representación cultural, ¿sí? Porque la palabra, ¿no es cierto?, constituye una expresión del lenguaje que verbaliza un concepto, ya sea oral o ya sea escrito, ¿sí? Referido a la realidad, ¿no es cierto?, y sobre todo lo que se comunica, ¿sí? Muy bien, decimos que la palabra persuade, ¿no es cierto?, convence, expone líneas de acción y conduce a una meta. Es cierto, ¿verdad? La palabra ejerce influencia en las personas y grupos. Porque, ¿no es cierto?, persuade, ¿no es cierto? Se convierte en poder cuando es creíble, cuando exalta valores y responde necesidades. Por ejemplo, la palabra de Cristo, ¿no es cierto?, tiene este tipo de características. También las palabras de aquellas personas que son muy importantes o han sido importantes a lo largo de la historia, como Mahatma Gandhi, ¿sí? O como Martin Luther King. O también podemos hacer mención a líderes totalmente negativos, como Adolfo Hitler. Todas estas personas que yo les acabo de mencionar tenían un poder de convencimiento increíble, ¿sí? Un poder de convencimiento por el uso de la palabra, ¿sí? Su discurso era tan creíble que las personas, ¿no es cierto?, pensaban y querían estar atrás, ¿no es cierto?, de estas personas, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a hablar de los diversos tipos de comunicación oral, como es el caso del diálogo, ¿sí? ¿Qué es el diálogo? El diálogo, en este caso, pues vamos a hablar con una definición que nos establece el diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿sí? Define el diálogo como una plática, ¿sí?, entre una o más personas, las cuales se alternan, ¿no es cierto?, para manifestar sus ideas o manifestar sus conceptos, sus mensajes, su información. Para que se produzca un diálogo se requieren estas 5 condiciones, ¿sí? La presencia de 2 o más interlocutores, obviamente no nos vamos a poner a hablar solos, ¿verdad? Una alternancia en las réplicas, es decir, el turno para ceder las palabras, un intercambio de información, una forma lingüística específica o idioma común para ambos interlocutores. Obviamente, cuando estamos entablando una conversación o un diálogo con una persona, tenemos que compartir el mismo idioma, ¿sí? Porque por ejemplo, ¿qué sacamos hablando con una persona que habla italiano cuando nosotros no hablamos italiano? ¿No es cierto? No va a haber este diálogo, ¿sí? Además de la cohesión y coherencia de las exposiciones, ¿sí? Con el fin de que el diálogo resulte eficaz, ambos interlocutores deben de tratar de mantener las actitudes como por ejemplo la confianza, ¿sí?, el respeto, ¿sí?, el hecho que están ahí por una distensión o incluso el interés, ¿sí? Muy bien. Tenemos el siguiente tipo de comunicación oral. En este caso estamos hablando del discurso. ¿Qué es el discurso? El discurso consiste en una exposición consistente, ¿sí?, en una presentación ordenada por parte de un ponente acerca de sus ideas, ¿verdad?, de sus pensamientos, conocimientos sobre un determinado tema. ¿Con cuál es el fin del discurso? El fin es tratar de informar, ¿no es cierto?, o convencer al auditorio sobre, ¿no es cierto?, una determinada información, así también como de cuestionar otras ideas sobre el tema expuesto. Muy bien. ¿Cuál es el correcto proceso, en este caso, para la producción del discurso? Sí, el correcto proceso para la producción del discurso es el siguiente. En primer lugar, vamos a entablar una introducción, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que, pues, la persona que, ¿no es cierto?, nos va a dar esta información, pues, en primer lugar, debe de presentar el tema, ¿sí? Y al momento en que presenta el tema, tiene que despertarnos el interés, ¿sí? Y además de explicar aquellas partes que a esta misma persona más le gusta, más le llama la atención, ¿sí? En esta introducción se debe de ser breve, debe de ser motivador y preciso para llamar y captar la atención de nuestros oyentes. En el desarrollo, pues, se exponen todas las ideas, ¿sí?, siempre cumpliendo con todas y cada una de las características que vimos en las primeras diapositivas,
¿sí? Siendo claros, siendo breves, siendo concisos, ¿sí? Haciéndonos entender, ¿sí? Además de presentar una información ordenada, exponiendo nuestros argumentos. Cuando digo el hecho de exponer argumentos, menciono al hecho de dar a conocer nuestra idea o nuestras ideas, pero apoyados en alguna fuente de información fidedigna, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de filosofía, ¿sí? Podemos decir una opinión muy válida con respecto a la filosofía, algo que nosotros pensemos. Yo puedo decir, bueno, yo creo que la filosofía es el amor al conocimiento. ¿Cómo las personas que me están escuchando me van a creer? Porque al momento en que yo digo, la filosofía es el amor al conocimiento, porque así lo estableció Aristóteles. Él dijo que la filosofía, ¿no es cierto?, es el amor al querer conocer y saber a profundidad las cosas. ¿Sí? Ahora, al yo mencionar a Aristóteles, ¿sí? Ya estoy nombrando una autoridad en el tema. ¿Sí? En este caso, Aristóteles, siendo uno de los grandes pensadores filósofos, ¿sí? Yo lo menciono para darme mucha más confiabilidad y veracidad a mi información. ¿Sí? Esto que les acabo de mencionar es un argumento de autoridad. ¿Sí? Muy bien. Y ahora la conclusión. Pues en la conclusión se cierra la exposición, ¿no es cierto? Se realiza un resumen de las ideas más importantes, mencionamos aquellas ideas que más llaman la atención, ¿verdad? Y damos una conclusión final. En esta conclusión final se debe ser bastante breve, ¿no es cierto? Conciso, claro, ¿sí? Aquí en la conclusión es el momento idóneo para nosotros poder expresar nuestras ideas y nuestras opiniones con respecto a un determinado tema, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Ahora, tenemos unas pautas para el discurso, ¿sí? En primer lugar, es el hecho de establecer con exactitud y precisión la idea central del mensaje, ¿sí? Además de utilizar un lenguaje ameno, conciso, un lenguaje sencillo, reforzar la idea central con pocos puntos esenciales y prestar atención en las citas, anécdotas, estadísticas. ¿Por qué? A nosotros nos llama mucho la atención cuando una persona, un exponente, ¿verdad?, se nos para al frente y comienza a decir algo que a él le ha impactado en su vida, contar una experiencia personal, ¿sí? Así capta totalmente la atención del público. Y muchas de las personas inician de esta manera. Y de igual manera da una mejor comprensión como un argumento de experiencia personal a lo que se quiere dar a conocer, ¿sí? Muy bien. Otro tipo en este caso de comunicación oral, tenemos al debate. ¿Qué es el debate? El debate, ay, perdón, se me movió. El debate es un intercambio, ¿verdad?, de opiniones entre varias personas sobre un tema regulado por un moderador. La discusión en forma de debate no debe de servir para imponer propias ideas, sino argumentos que consideremos que refuerzan nuestra postura. Recordemos, no voy a mencionar de los debates actuales porque esos no son debates, pero sin embargo, debates políticos de hace algunos años, ¿sí? Las personas mencionan sus argumentos, no sus ideas, sus argumentos basados en alguna prueba, ¿sí? Por ejemplo, pueden empezar hablando, qué sé yo, en una mesa redonda ponen un tema de alusión que puede ser, qué sé yo, la legalidad de los migrantes. Entonces, cada uno da su argumento, ¿sí? Cada uno, en base a los argumentos, refuerza su propia opinión y tiene esta posibilidad de rebatir, decir un contraargumento, y bueno, en general, así se van estableciendo esta discusión. Muy bien. Otro elemento importante en cuanto a la comunicación oral tenemos a la entrevista. Podemos definir la entrevista como la comunicación oral, ¿no es cierto?, mediante la cual el entrevistador pregunta al entrevistado, ¿sí?, con el fin de recabar información sobre un tema de interés general o obtener información personal o privada, ¿sí?
En este caso, la entrevista puede clasificarse desde múltiples sentidos, por así decirlo. Tenemos entrevistas periodísticas, ¿sí? Tenemos entrevistas de personalidad, tenemos entrevistas laborales, ¿sí? En este caso, voy a hablar un poquito de una entrevista laboral, ¿sí? Vamos a analizar la entrevista desde el punto de vista del entrevistador y del entrevistado, ¿sí? Ahora, si nos ponemos desde el punto de vista del entrevistador, ¿qué es lo que debe de hacer previamente? ¿No es cierto? Estamos hablando de la búsqueda de un trabajo. El entrevistador es aquel que busca los datos acerca de la persona entrevistada, ¿sí? Además, selecciona aquellos aspectos más importantes, ¿sí? Como pueden ser sus aspiraciones o sus estudios, ¿sí? El entrevistador es aquel que tiene que formular preguntas claras, preguntas abiertas y originales. Y además de ordenar las preguntas en función, en este caso, de su importancia. Si hablamos de las preguntas, pues las preguntas tienen que ser directas, ¿verdad? Tienen que formular preguntas clave, ¿sí? No se debe de sacar conclusiones a una primera impresión, ¿no es cierto? Se debe de ahondar mucho más en el supuesto candidato, ¿sí? Muy bien. Tenemos otro tipo de comunicación oral que es la conferencia. La conferencia y un discurso no es lo mismo, ¿sí? Una conferencia es una exposición oral impartida por una persona, ¿no es cierto?, que presenta un tema específico y de interés para el público, para el cual obviamente está destinada, ¿sí? La conferencia puede ser oral como también puede ser escrita. Si nos referimos a la conferencia, ustedes saben que las personas que en este caso están frente, ¿no?, al público, ¿no es cierto?, tienen que ser personas que conozcan mucho del tema, personas especializadas, personas que tal vez nos están exponiendo parte de sus trabajos de investigación, ¿sí? O nos quieren tratar de dar a conocer algún asunto o tema, pero muy específico en una determinada área del conocimiento, ¿sí? Muy bien. El cuerpo de la conferencia es el siguiente, ¿sí? En primer lugar, vamos a partir de la proposición. La proposición quiere decir el hecho de hacer una exposición más amplia del asunto o tema, ¿sí? Es decir, en la proposición precisamos con detalle e informamos las diversas partes o puntos de vista más importantes, ¿sí? Y la confirmación. Aquí, esta persona, ¿no es cierto?, que es que nos está dando la conferencia, debe de hacer varias cosas. ¿Por qué? En primer lugar, analiza el tema, ¿verdad? Analiza el tema que expone de cierta manera porque es su investigación, ¿no es cierto? Apoya sus ideas con estos argumentos, ¿sí? Señala las opiniones encontradas, en este caso, de una investigación, si están correctas o están incorrectas, y las rebate. Muy bien. Bueno, estimados estudiantes, esto ha sido con respecto a la temática de comunicación oral. Si tienen alguna duda, por favor, me la pueden realizar. Aquí estoy para responder cada una de sus preguntas. ¿No hay dudas? Espero que todo haya quedado muy claro. Ya, muy bien. Ahora, déjenme dejar de compartir. Ya, muy bien. No sé si habían revisado, pero hay un trabajo que estaba pendiente para el día de hoy. ¿Sí? No me lo habían presentado, no sé qué sucedió, pero sin embargo no tengo ningún trabajo cargado. Por favor, a revisar eso, ¿sí? Y que es el único trabajo que se está, en este caso, realizando con ustedes. Normalmente se hacen 2 trabajos al mes, pero no, solo me ha presentado una persona, ¿sí? Así que les voy a dar todavía la oportunidad para que me lo presenten hasta el día de hoy, 12 de la noche está programado, ¿sí? Les recuerdo que se trata de lo siguiente, para si es que tal vez no hayan revisado, ¿sí? Esperen un momento. Muy bien. Ustedes van a hablar acerca de los estereotipos, ¿sí? La clase pasada habíamos conversado un poquito
su compañera Evelyn en el foro, en el chat que tuvimos, ¿sí? Solo Evelyn estuvo presente, pero sin embargo pudimos conversar acerca de la temática, ¿sí? Bueno, les voy a compartir para explicarles, ¿sí? Bueno, el tema de la actividad es de los estereotipos, ¿sí? En este caso, ustedes deben de elaborar 5 ejemplos de estereotipos y 5 ejemplos de perjuicios, ¿sí? Y posteriormente van a realizar un comentario acerca de cómo creen que los ejemplos citados, sí, influyen en la sociedad. Por ejemplo, si ustedes me dicen que un estereotipo puede ser que la mujer pase en la casa, ¿no es cierto? Eso puede ser un estereotipo social. ¿Cómo creen que influye este hecho en la sociedad ahora en la actualidad? ¿Sí? Ahora en el 2021. ¿Sí? De igual manera debe de cumplir estas orientaciones prácticas. ¿Sí? Si lo hacen a mano, pues tiene que ser una caligrafía que se pueda leer. Si se hace a computadora, debe de ser en letra Times New Roman. ¿Sí? El formato del archivo tiene que estar especificado de la siguiente manera, ¿sí? Bueno, esto es con respecto, el trabajo se lo califica en base a esta rúbrica, ¿sí? Se toma muy en cuenta la puntualidad, se dan cuenta que por el hecho de presentar puntuales antes de las 12 de la noche, ya tienen asignados 2 puntos, ¿sí? Recuerden que es sobre 10. ¿Sí? La elaboración, pues, el trabajo debe de estar realizado en base a todas estas orientaciones prácticas. 3 puntos. La organización, pues, debe de estar bien estructurado y el comentario que ustedes realicen acerca de estos ejemplos debe de ser un comentario pertinente, ¿ok? Además de la ortografía, acentuación y puntuación, pues que su trabajo esté elaborado correctamente en base a las normas ortográficas, ¿sí? Y gramaticales. En este caso ya son 2 puntos más y ya tendríamos los 10 puntos del único trabajo que nos corresponde en este caso, ¿sí? Ya Evelyn ya me envió, pero sin embargo David y Hubert todavía no, entonces queda pendiente. Yo les motivo que chicos que me los realicen, por favor, porque es el único trabajo, ¿sí? Muy bien. Con esto nos despedimos y nos vemos pues de aquí después de sus pruebas, ¿sí? Yo les deseo una bonita noche, un bonito resto de semana. Si tienen alguna duda, ya saben que me pueden escribir al chat institucional. ¿Sí? Muy bien. Cuídense mucho. Linda noche.